dar la oportunidad de decirle, Señor, sin, tú sabes que soy tuyo y mi corazón te pertenece. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a poner nuestros ojos en esta ocasión en la palabra. La adoración es poner los ojos en Él y ser motivados a exaltar sus atributos. Eso es adorar. Cuando tú ves a una mujer hermosa y la contemplas y dices, qué hermosa es, como me pasó a mí con mi esposa. Estás adorando un atributo suyo. Cuando tú contemplas a Dios, lo que vas a hacer es qué hermoso es. Pero si tú no estás mirando a Dios en el momento de la adoración y estás mirando a la iglesia, pues no te va a provocar mucho. Yo te animo que cuando tú adores, hermano, lo estés viendo a Él, iglesia, el motivo de tu adoración. Ahora es momento de que Dios ponga los ojos sobre nosotros y nosotros sobre su palabra. Amén. Así que vamos a continuar esta serie, que ya ahora sí la podemos bautizar como super serie. Ha sido una de las series más largas que hemos tenido. Esta serie titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios, parte 8, hermanos. Y todavía hay al menos una parte 9, así de que sí, es una de las series más largas que hemos tenido. Está en 2 de Samuel, capítulo 22, y hemos estudiado verso a verso este capítulo. 2 de Samuel 22, y en esta ocasión leeremos del versículo 40 al versículo 51. Una porción larga. Hoy sí vamos a avanzar una porción larga. Y vamos a estar observándola y meditándola. ¿Amén, iglesia? Eso. Hoy como que los veo más despiertos. Mira, vamos a hacer nuestra lectura panorámica. Dice así la palabra del Señor. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Y has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas. Para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servía. Los hijos de los extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta a los pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Hermosa porción de la Escritura, hermanos. Y en esta parte de la Escritura yo noto al menos tres cosas en las que dividí este extracto de la palabra de Dios. Y me gustaría mucho que tú hoy decidieras no dormirte. Amén. Mira, si Dios me hubiera dado otra voz, hermano, otras herramientas para no dormirte, las usaría. Pero mira, lo que hay aquí es Biblia. Y la Biblia, hermano, no nutre tu carne. No le llama la atención, pues. Tu espíritu sí. Tu carne se va a dormir porque lo que va a recibir no es de su interés. Pero tu espíritu será vivificado si tú prestas atención. ¿Lo crees así, hermano? Yo lo creo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la parte del versículo 40 al 43. Releyéndolo, hermanos, valdrá la pena volverlo a hacer porque nos va a volver a dar una vista. Dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos se vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí y como lodo de las calles los pisé y los destruí. Ahora en esta porción, iglesia, exclusivamente habla de los enemigos. Si tú lo ves conmigo, habla de enemigos. Y en primer lugar dice, me ceñiste de fuerza para la pelea. La semana pasada dedicamos un punto entero a hablar de que Dios nos capacita, nos adiestra para la batalla. Nos entrena, hermanos, para los guamazos.
Y es que Él es nuestro Padre y una de las tareas del Padre es enfrentarnos a la vida, es capacitarnos para enfrentarnos a la vida. Tengo la bendición de tener el día de hoy a mi suegro aquí con nosotros, mi suegro Eliseo, y estuvo con nosotros toda la semana. Y mi suegro es de los que te hacen reír involuntariamente, siempre dice algo que a mí me hace reír muchísimo. Y nos estuvo contando algunas cosas y una me llamó la atención sobre las águilas, suegro, ¿me se acuerda? Que las águilas, hermanos, no utilizan cualquier rama para sus nidos. Las águilas utilizan las ramas con espinas y hacen sus nidos y la intención de las águilas es que cuando el polluelo crezca no se sienta cómodo en el nido, sino que le piquen las espinas y les dé ganas de ir. Cosa que los mexicanos no somos, ¿verdad? A nosotros nos crían para que nos quedemos, no para que nos vayamos. Así que desde hoy, hermano, ponle espinas a la cama de tu hijo y se te va en 2 días. Y la analogía es esta, hermanos. Las águilas hacen sus nidos de espinas porque preparan a sus hijos para salir. Y una vez que la águila considera que sus polluelos ya son grandes y no caben en el nido, lo que hace es sacarlos, los avienta para que aprendan a volar solos, porque los enseña a vivir solos. Y lo que Dios hace con nosotros, hermano, nos entrena para un mundo lleno de conflictos. Hermano, yo no estoy trayéndote malas noticias, es una realidad. Nos enfrentamos a muchos conflictos espirituales, materiales, con el mundo, bueno, N cantidad de conflictos, hermano. Pero lo bueno de nuestro Dios es que Él nos capacita para la pelea. Él nos brinda todas las herramientas, nos dio una armadura para la batalla, una espada poderosa, un escudo de la fe. Pero no solamente nos lo da, nos entrena a usarlo. Porque una cosa es tenerlo y otra cosa es saberlo usar, ¿cierto o no, iglesia? Pero tú puedes tener una espada, dale una espada a un niño de 3 años y ¿qué va a pasar? O se corta o corta a alguien, ¿cierto o no, hermano? Pero una espada para alguien que ha sido entrenado en ella, sabe qué hacer con ella. Eso hace Dios hoy en tu vida, hoy este día. ¿Lo crees así, iglesia? Ahora fíjate, la primera parte dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Dios nos da fortaleza para poder pelear, iglesia. No dice, no te preocupes, hijito, yo peleo por ti. No, Él te da las fuerzas para que tú pelees esas batallas que tienes. Batallas con tu sexualidad, batallas con tus pensamientos, batallas con la economía, batallas con los hijos, batallas con la suegra, batallas con todo mundo y en toda dirección. Dios te da fuerzas para esas batallas. Porque ¿te acordarás de David, iglesia? ¿Te acordarás cuando Saúl quiso ponerle su armadura para pelear contra Goliat? ¿Podía David con ella? No, dijo, quítenmela, yo no puedo con ella. Nunca he peleado con una armadura, pero sí he peleado con piedras. Entonces Dios lo enseñó a pelear con armas chiquitas hasta dominar las armas grandes. Eso no significa, y me lo compartió mi esposa, que cuando tuvo enemigos en el futuro, sacó sus resorteras y sus piedritas siempre. No siempre fue esa arma. Luego empezó a cambiar de armamento. ¿Por qué? Es porque el Señor lo entrenó. Y lo enseñó a utilizar la espada, lo enseñó a ser un gran guerrero. Eso es lo que quiere para ti, hermano. Porque muchas veces cuando te enfrentas a conflictos siempre somos vencidos. Nos vence el mal, nos vence la tentación, nos vence este mundo. Bueno, somos vencidos de todo. Pero te quiero decir algo, iglesia. Dios nos dio una gran promesa. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia? Hay muchísimas. Y una de ellas, en Génesis, desde Génesis, nos dijo que nos creó para ganar, nos creó para la victoria. Fíjate nada más, después de decir, me ceñiste para la pelea, dice, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Repítelo conmigo con fuerza, hermano, debajo de mí. Ah, esa es la fuerza que tienes, hermano. Neta, en serio, eso es. Debajo de mí. Eso, que suene, que el enemigo se acuerde dónde tiene que estar. Porque hay una promesa en la Biblia, ahí en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén, es una promesa, iglesia, en el Génesis, que efectivamente el enemigo va a traer tentación y va a traer ahí a nuestras vidas conflicto, pero hay una promesa, uno de enemistad, iglesia. Eso es algo que tenemos que enterarnos el día de hoy.
Nadie dice, a ver, diablo, tú eres mi enemigo, ¿no? Porque decimos, no, ¿cómo crees? No, yo, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Pero la realidad es que cuando tú crees esto, hay un paquete completo, que ahora tienes enemigos, te guste o no. Y esos enemigos ya los hemos estado hablando las últimas semanas, el mundo, el diablo y la carne. Entonces el diablo es tu enemigo. Aunque tú no le hayas declarado la guerra, él sí. Es un enemigo tuyo, pero hay una promesa que él va a estar debajo de tus pies. Él va a estar debajo de tus pies, iglesia, porque Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Y dice que debajo de mí. Ahora fíjate el versículo 41. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, se vayan. ¿Para que yo qué, iglesia? Los destruyese a los que me aborrecen. Aquí hay dos cosas que observar. Para que yo los destruyese. No dice para que tú los destruyas. Un principio del matriarcado es que la mamá le resuelve las broncas al hijo y le evita los trancazos. No, no te preocupes, hijo o hija. Tu maestra te está molestando. Ahorita va a ver esa vieja hija. Voy a ir a hablar con ella. Y entonces no les enseñamos a lidiar ni con la frustración ni con los problemas. Porque mamá gallina le resuelve las broncas al hijo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Tu Dios es un Dios que le enfurece que te toquen, porque al que toca a uno de sus hijos es como que le tocaran, ¿qué, iglesia? La niña de sus ojos. Sí, le enfurece, pero eso no significa que Él va a pelear tus batallas. Él quiere que tú seas fuerte para pelear tus batallas y ganes. Amén. Entonces, hay algo importante que tienes que saber. En Números 13, 27 al 33 dice: Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecieron a ellos. Gracias. Y en esta lectura que hemos escuchado en otras ocasiones, observamos, iglesia, que cuando Dios les dio una promesa de tierra prometida, les dio una tierra habitada. ¿Por qué no el Señor les dio una tierra deshabitada? Esta es la tierra que les doy, pásenle. Es como si tus papás te heredaran un terreno, pero ese terreno tiene dueño. Mira, papá, no, hombre, te di un terrenazo, hijo, de aquí hasta allá es tuyo, solo que hay gente viviendo ahí y son puros narcos. Órale, llégale. O sea, ¿qué dirías? No, gracias, papá. O sea, pero ¿sabes qué, iglesia? La promesa es, esa tierra es tuya. Yo ya te la di, ya es una promesa, es un hecho. Solo tienes que apropiarla. Pero para ello hay que conquistarla. Para eso es el libro de Josué, el libro de la conquista. Y cuando tú lo lees, ves conquista continua de un hombre que dijo, vale, tú lo dices, Dios, yo le entro. Y empezó a conquistar y a ganar territorios. Y hay áreas de tu vida que necesitan ser conquistadas. Hay terrenos de tu vida que el enemigo tiene conquistadas. A lo mejor el terreno de tu sexualidad lo tiene cautivo el enemigo. El terreno de tu matrimonio. No sé si me estoy dando a entender. Y esos terrenos tienes que conquistarlos. Como peleando la buena batalla. Utilizando las armas de luz que Dios te dio. De esa manera se gana, hermano. No solo viniendo los domingos a la iglesia para dormirte. Vienes a recibir armamento poderoso para que ganes. ¿Lo entiendes así? Fuiste creado para la victoria. Y nuestro primer punto se llama así, victoria segura sobre el enemigo. Pero esta tierra está habitada. Pero necesita ser entonces, ¿qué, iglesia? Conquistada. ¿Ya conquistaste tu mente o tu mente ya fue conquistada, iglesia?
¿Cuánto tiempo tiene que tu mente lleva cautiva por el enemigo? ¿Cuánto tiempo que tu sexualidad está cautiva por el enemigo? Bueno, pues es momento de que ganes y que seas victorioso sobre todas esas áreas. Porque hay otra cosa que observar en nuestro texto de estudio. Dice, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Te digo una noticia, hermano. El diablo no te odia. El diablo te aborrece. Y una cosa es que te odie. O sea, porque tu vecino te puede odiar. Tu suegra le puedes caer súper gordo, pero hay alguien que te aborrece. ¿Qué significa aborrecer? Vamos a meditar un poquito más en esta palabra. ¿Qué entiendes o qué entendemos por aborrecer, hermano? Un desprecio completo. ¿Qué más? Ayúdenme, una lluvia de ideas. Querer destruir. ¿Qué más? Un odio excesivo. Aborrecer, hermanos, y creo que lo estamos comprendiendo muy bien. Entendemos que aborrecer no significa solo odiar, va más allá de eso. Eso hace el diablo contigo. Y tú dirás, bueno, pero ¿yo qué le hice? O sea, yo no me he metido con él. Sí, pero el que es con Jesús es enemigo del diablo. Y el diablo te odia, te aborrece, te detesta, hermano. Y va a buscar todo para mostrártelo. Así que, hermano, tienes un enemigo muy, muy poderoso que te aborrece. Imagínate, a lo mejor esto nos va a ayudar a entenderlo. Imagínate que el narco más poderoso de México te aborreciera. ¿No te daría un poquito de miedo decir, no la hagas? ¿Cuánto alcance tienen esos tipos? ¿Cuánto alcance? ¿Cuánto poder? Bueno, tu enemigo es más poderoso que el Chapo o que cualquier narco. Más poderoso, hermano. Pero tienes a alguien más grande de tu lado y es Jehová de los ejércitos. Y Él quiere que ganes, que le ganes. Pero para ganarle, hermano, otra vez ubicándonos en la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Luchar. Porque la persona que está sentada sin pelear tiene una derrota segura. Yo siempre lo he dicho, hermanos, me gusta cuando un chico se me acerca y me dice, pastor, estoy batallando con mis pensamientos. Qué bueno que estás batallando. Malo que no estuvieras haciendo nada. Malo que estuvieras dejando que ganen esos pensamientos. Pero si estás en la batalla, estás en el lugar correcto. Estoy batallando con el matrimonio, pues estás en la batalla y la vida es una batalla, hermanos. Algunos batallamos con nuestra salud. Algunos otros batallan con otras cosas. ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? Cuando alguien muere de una enfermedad, es, híjole, lo venció la enfermedad. No, no, porque cuando la enfermedad te sienta, te deprime, te aleja de Dios, sí ganó. Pero si la enfermedad, aunque haya avanzado, te tiene de pie de frente al Señor y tú estás creyéndole y creyendo que Él es vivo y verdadero y le sigues sirviendo hasta el último de tu aliento, no ganó la enfermedad. No ganó. Ganó el Señor en tu vida. Amén. Vamos a avanzar. Salmos 18:6 dice. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su pueblo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Por qué pusimos este texto? Bueno, porque en nuestro texto de estudio dice, para que yo destruyese a los que me aborrecen, clamaron y no hubo quien los salvase. Se refiere a los enemigos. Aún a Jehová, mas no les oyó. Tú en esta guerra tienes una ventaja. No que digo ventaja, una ventajototota. ¿Cuál crees que es, iglesia? Ser escuchado por Dios. Ser oído por Dios, híjole, iglesia, nos coloca en una ventaja bien grande. Malo que Dios no te escuchara, iglesia. Ahora, ¿Dios escucha a todos, iglesia? Según este texto, no. A los pecadores no los oye. No escucha a todos, porque nosotros romantizamos la Biblia y pensamos que Dios oye a todos, pero no es cierto. Dios oye, iglesia, a sus escogidos, a los que le temen, a los que le buscan, a los que le piden perdón. Esa es una garantía de Dios, que sean escuchadas tus oraciones, hermano. Y de verdad es una ventaja bien grande el ser escuchado por Dios. Imagínate qué calamidad tan grande sería que Dios no te escuche. Es una calamidad que Dios no te escuche, pero Dios escucha. Escucha y responde, cosa que el enemigo no puede contar.
Él no puede decir, a mí también me escucha Dios. No, a él no lo escucha, pero a ti sí. Amén. Es una ventaja en la batalla. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Amén, porque nuestro texto de estudio dice, como a polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Aquí vamos a tener el texto en la pantalla y si estamos ahí los de multimedia. Ahí ponemos el texto y dice, molí y destruí. Palabras claves, los molí, los pisé, los trituré. Hay algo que hacer con el enemigo. Con el enemigo no hay que acordar, ¿verdad? Porque algo que ocurre desde que cierto presidente hizo esta famosa guerra contra el narco, es que empezaron a ceder plazas, ¿no? Empezaron a decir, bueno, tu gobierno no te metes, esta tierra es mía, esta parte es tuya, y empezaron a acomodarse. No hubo una expulsión, ¿verdad? Como ahorita es un país modelo, El Salvador, que dijo, no, aquí nada, y empezó a meterlos a la cárcel a todos, sin pactar, porque todos sabemos, iglesia, todos lo sabemos, que en México sí hay pactos con el narco para que tengan sus territorios y dejen en paz a los civiles. Sí hay. Pero eso no es la estrategia que Dios busca contigo. Dios no quiere que pactes con tu enemigo, que aprendas a vivir con él, a cohabitar con el enemigo. Él quiere que hagas lo que dice este texto, lo pises, lo tritures, lo muelas, lo destruyas por completo. No quiere que tú aprendas a vivir con tus batallas sexuales o con tus batallas de tus pensamientos o con los pecados con los que acostumbramos caer. Él no quiere que aprendas a vivir eso. Él quiere que destruyas al enemigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, vamos a estar observando este texto que es importantísimo y desmenuzándolo para entender bien esta parte. Jueces 1, 27 al 34. Voy a irte deteniendo, Charlie. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Saén, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni a sus aldeas, ni a los de Dor y a sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán, ni a sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo, y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Hasta ahí tantito, Charlie. Escuchen bien, iglesia, por favor. No te duermas, despiértate, pícate la oreja, haz algo, pero no permitas que el diablo te quite esta palabra. No, o sea, no sirve de nada, iglesia, venir a la iglesia a echarte una buena siesta. No sirve de nada. Ya hiciste el esfuerzo de venir, iglesia. Ya doblegaste tu carne hasta sentarte a una banca PIB. Bueno, ahora no, que no te gane el enemigo. Que te lleves un mensaje que digas, aprendí esto. Porque el que tú me escuches me beneficia, iglesia. Es como, gracias, hermano, me hacen sentir bien. No me beneficia ni a mí ni a nadie. Te beneficia a ti. Porque cuando tú estés pasando por cosas difíciles vas a tener un recurso poderoso en la palabra de Dios. Amén. Pero cuando pasas por una situación, a ver, saca tu siesta, a ver cuánto te va a ayudar. Pues ahorita que estoy pasando por este problema, fíjate que ese domingo me dormí. Pero qué rica siesta. No te va a ayudar. Necesitas prestar atención. Yo no te tengo que entretener. Yo no te tengo que mantener despierto, hermano. No es mi trabajo. Es tu trabajo. Amén. Bien, ahora, fíjate lo que dice este texto. Tampoco Manasés arrojó a Bet-San. Ahora es importante que mencionemos esto porque ya lo dijimos como preámbulo. Mientras Josué es el libro de la conquista, Jueces es un libro de decadencia. Lo leímos y lo estudiamos verso a verso por años en esta iglesia, por años. Y aprendimos algo, iglesia, que el enemigo siempre les ganó a los de Israel. Y aquí, iglesia, ellos venían de conquista tras conquista, pero luego, ¿qué hicieron? Aprendieron a vivir con el enemigo. No lo destruyeron del todo, como dice Deuteronomio, sino, iglesia, que aprendieron a vivir con ellos. Dice aquí, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-San, ni los de sus aldeas, sino que, ¿qué, iglesia? El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El enemigo persiste en habitar en tu tierra. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte,
Ay, aquí un poquito de aliento porque dices, híjole, y hubo fortaleza para Manasés, pero ¿qué hizo Manasés cuando se sintió fuerte? Lo hizo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué significa tributario, iglesia? Que pagaba un impuesto por vivir ahí, pero no era expulsado, pagaba renta pues. Empezaron a acomodarse, bueno, quédate, pero me vas a pagar una lana. Bueno, lo importante es vivir a tu lado porque ahí es donde puedo hacer daño. Eso es lo importante. Ahora, fíjate, iglesia, algo en lo práctico con lo que podemos comparar este texto es cuando tú te haces el fuerte. Vamos a pensar los hombres con la pornografía. Ah, no, yo no la veo, no la veo, no la veo. Y te restringes, te abstienes. Pero la abstinencia no es victoria. Escúchalo bien. La abstinencia no es victoria. Porque abstenerse es alejarse de. Pero mientras tú te alejas del mal, eso no te va a dar victoria. Porque alejarte del mal no es victoria. Acercarte a Dios es victoria. Mucha gente se aleja del pecado, pero no se acerca a Dios. Se abstiene por un rato. Se priva de, pero en sus fuerzas. El que quiere victoria no se trata de abstinencia, de alejarse del pecado. El que quiere victoria se acerca a Dios. Ese es su mayor trabajo y su mayor esfuerzo, aferrarse a los pies de Jesucristo y decirle, Dios, reconozco mi debilidad y estoy ahí pegado. Eso es victoria. Lo demás es abstinencia. Abstinencia, y la abstinencia no es victoria. ¿Qué hicieron todos estos personajes? Porque al leer casi todo el capítulo 1 de Jueces, te notarás que ninguno tuvo victoria. Todos consentían que el enemigo viviera con ellos. Los hacían tributarios, les asignaban un terreno, pero no los expulsaban. Y Deuteronomio, que ya leemos, dice, los destruirás del todo. ¿Qué tienes que hacer con el pecado, iglesia? ¿Cohabitar? ¿Aprender a vivir con él? Aprender a decir, no, pecado, no me vas a ganar. No puedes lidiar con él. Tienes que destruirlo del todo. Por eso es importante que tú llegues a tu casa y hagas una gran limpieza. ¿Qué cosas me hacen tropezar y pecar? Y sacarlas, porque yo debo destruir del todo lo que me hace tropezar. ¿Qué actitudes tengo que destruir del todo? No saberlas sobrellevar. Porque fíjate, muchas personas saben sobrellevar a su esposa. Somos buenos los hombres para eso, ¿cierto o no, iglesia? Bueno, las mujeres también saben sobrellevar a sus maridos. Bueno, pues ya qué, ¿no? Ahí hay que empezarnos a acomodar. Ahí sí hay que soportar. Pero con el enemigo no, hermano. No aprendas a sobrellevar las cosas. No aprendas a lidiar con eso. Aprende de Dios a destruirlo del todo. Amén. Hemos hablado mucho de eso últimamente y sabes cómo destruirlo. Mata de hambre la carne, que es uno de tus enemigos. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 9 al 23. Una escena que también te conoces muy bien, de un hombre que no quiso matar del todo al enemigo. Y Saúl y el pueblo perdonaban a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Hasta ahí, Carlitos. Bueno, nosotros la cita también, iglesia, hemos leído, estudiado versículo por años, 1 de Samuel, gracias al Señor. Y algo aprendimos sobre esta escena de la vida de Saúl. Saúl, iglesia, no quiso destruir al enemigo. Tenía sus razones. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que se estilaba que los reyes conservaran a los reyes que habían derrotado y que los conservaran como sus siervos, porque de esa manera podían presumir y decir, ¿cuántos reyes tienes sirviéndote? 5. Porque muertos no les servían para nada, pero vivos eran sus trofeos, para que entendamos mejor. Entonces Saúl quiso hacer algo así, algunos estudiosos lo piensan así, que él quiso empezar a coleccionar sus trofeos. A lo mejor concuerda mucho porque, si te acordarás, David se edificó un monumento a sí mismo. Entonces sí tenía un problema con eso.
Y Saúl algo hizo, iglesia, no aniquiló del todo al enemigo. Y la orden de Dios, y no ha cambiado para nosotros, es aniquilar al enemigo del todo. El pecado es tu enemigo, no es tu aliado. El diablo es tu enemigo. La carne es tu enemiga y debes de hacerla morir. ¿Cómo, iglesia? Crucifícala. Alimenta tu espíritu y no le des de comer a tu carne. Y verás cómo te haces espiritual. El enemigo, iglesia, es más fácil de vencerlo porque Cristo ya lo venció. Ya le dio el golpe de muerte. Lo hirió en la cabeza. Así que solo tú y yo nos tenemos que posicionar en la victoria con la que Jesucristo ya nos tiene. ¿Lo entiendes conmigo así, iglesia? ¿O ya te tengo en los brazos de Morfeo? No, estamos aprendiendo. Punto número 2, del versículo 44 al versículo 46, nos da otra promesa. Primero nos dio promesa de una victoria segura. Tú vas a ganarle al enemigo. No te la voy a hacer la pelea yo. Tú vas a ganar porque te he dado todos los recursos. Segundo punto, versículos 44 al 46, es una promesa de ser cabeza y no cola. Mira lo que dice. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me servía. Los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Y tú podrás decir, bueno, pero este es un texto que refiere a la vida de David. Pero tenemos algo los cristianos que nos apropiamos de la Biblia, que la Biblia tiene todo que ver con nosotros. No decimos, bueno, es solo para David. No, esto es para mí. ¿Lo entiendes así, iglesia? También es para mí. No solo es para David. David, Moisés, Elías son el modelo de lo que Dios también quiere hacer conmigo. Porque Dios no es un Dios de solo ellos. No, quiero hacer lo mismo contigo. Dios siempre ha deseado una nación de reyes y sacerdotes. Ese es su objetivo. Que nosotros seamos punta de lanza, cabezas, líderes, hermanos. Eso es lo que desea Dios para nosotros. Fíjate, tomando como referencia y como punto de partida la vida de David, pues a él le pasó algo como a ti y a mí. Dice la Biblia, ahora pues dirás así a mi siervo David, en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Esa es una palabra para David. Le dijo, yo te saqué de detrás de las paridas. Hay otra versión. David lo expresa en uno de sus salmos. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona. Él, en esencia, la verdad es esta, iglesia. Tú puedas estar en cualquier punto. A mí me llama mucho la atención lo que Dios puede hacer con la vida de los que le creen. No es que digas, bueno, David, pero porque David, o sea, mira qué bien colocado estaba. No, hermano. Jefté fue uno de los jueces con mayor trascendencia en la narrativa de la Biblia. ¿Y quién era Jefté? Era el hijo de una prostituta, rechazado por sus propios hermanos. Rechazado, era huérfano, su mamá había muerto, su papá también, y sus hermanos no le dieron heredad y le dijeron, tú no tienes nada que ver con nosotros. Se escapó de su casa y se puso a vivir con los apestados, los vagabundos, los ociosos. ¿Y a dónde llegó Jefté, iglesia? Llegó a ser juez de Israel, uno de los mejores y de los de mayor trayectoria, porque ese es el objetivo de Dios. Siempre quiere que tú y yo seamos cabeza y no cola. Él siempre quiere que seamos punto de referencia, líderes. No sé si me estás entendiendo, no necesariamente que tengas títulos. Entiende la diferencia entre liderazgo espiritual y autoridad o título. Entonces Dios quiere, no sé, darme una plurinominal. No, es más, que fueras aliado de Alito, es que ese cuate es gobernador y señor de las plurinominales. No, no se trata de eso. No ese es el punto de donde te quiere llevar. Hay una cosa llamada liderazgo espiritual o autoridad espiritual. Y ese es el punto a donde Dios te quiere llevar. A que tú seas punta de lanza, cabeza y no cola, en tu sociedad, entre tu familia. ¿Y esa autoridad de dónde viene, iglesia? O sea, ¿cómo es que yo llego a ese punto de autoridad, a ese lugar? No, Dios te coloca.
Y es algo natural. Es algo natural, iglesia. Vamos a observar a José. José era el primogénito de Jacob, iglesia. No. ¿Le correspondía el liderazgo sobre sus hermanos? No, no le correspondía. El liderazgo le correspondía ¿a quién, teólogos? A Rubén, porque era el mayor, pero no lo tenía. Pero natural y divinamente, ¿quién sí tenía liderazgo espiritual? No por título. Josué, por su conexión con Dios, por su devoción, por su amor al Padre. Vamos comprendiendo que la autoridad espiritual no se trata de títulos. Por ejemplo, yo podría ser el pastor con el título en la iglesia, pero no tener liderazgo espiritual. Es algo diferentísimo, algo muy diferente. Hay iglesias donde el pastor tiene el título, pero hay otro hermano que tiene liderazgo espiritual. Porque Dios se lo puso, se lo dio. Le permitió tener ese ojo, ese liderazgo que es sin títulos. A mí me encanta el modelo de Dios porque yo lo empecé a abrazar desde hace muchos años. No me gustan los títulos, por eso es que hace muchos años que en PIB no decimos, el líder de tal cosa, el diácono de tal cosa. No me gustan los títulos. Que no sé, siento que están malditos los títulos porque una vez que se toman el título se sienten que las pueden todas. Prefiero que surja natural. Ahí tenemos a un Rubén Chapa, hermanos. No tiene ni un título el hombre aquí en la iglesia, pero tiene un liderazgo natural. Y vemos a muchos de los que están entre nosotros que no tienen títulos, pero tienen liderazgo espiritual. Y eso a mí me encanta. Eso es lo que a mí me gusta, que se dé natural y divinamente. Porque por imposición o porque yo diga, tú vas a hacer ahora, tú vas a hacer aquel, hijo de la iglesia. De verdad, siempre las iglesias sufren cuando pasa eso. Que el consejo, que el grupo de tal, híjole, se hace una de politiquería en la iglesia. Entonces, estamos hablando de autoridad espiritual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7, 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podrías decir, bueno, pues es que se trata de Jesús. Pero fíjate, interesante es que Jesús en ese momento no era el líder de la religión judía. ¿Quiénes eran? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Ellos eran los líderes. Pero había una gran diferencia que la gente notaba. Ellos tienen el título, pero Jesús tiene autoridad espiritual. ¿De dónde venía su autoridad espiritual? Mateo 28, 18 al 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces su potestad venía de arriba. Tu autoridad espiritual viene de arriba. Él quiere que seas cabeza en tu casa y no cola. En tu sociedad, en tu entorno y en todo lugar donde estés, tú tienes que ser autoridad, iglesia, autoridad espiritual, no título. Entonces, ¿Dios quiere que yo sea al menos el presidente de mi colonia? No. Él quiere que tengas autoridad espiritual y eso es natural, hermanos. ¿Te ha pasado? ¿Has visto cuando de repente están hablando? Yo he estado hasta en juntas, me chocan las juntas de iglesia que se habla de trabajo, porque de repente se habla de un trabajo y empiezan a hablar, y yo he estado en muchas de ellas, y yo recordaba que estaban las juntas y todos podían decir lo que querían, pero al final se volteaban a una sola persona, no voy a decir quién, como para escuchar su opinión, como decir, lo que diga él es lo que va a hacer finalmente. Y se volteaban y lo escuchaban atentamente. Y no era el pastor, se los spoileo, no era el pastor, era otra persona. Digo, wow, es autoridad espiritual, autoridad. No es algo que te venga con el título. Jesús en ese momento no lo tenía, pero todos decían, habla con autoridad. ¿Sabes qué necesitas para la educación de tus hijos? Autoridad. ¿Pero qué tienes en cambio de autoridad? Gritería. Cuando tú no tienes autoridad, gritas. Que ya te dije, escuincle, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no a la primera? ¿Qué tenía Jesús? Autoridad. Lo ves gritándolo y ahí neciando con los demonios. Solo decía vete y se iban. ¿Por qué?
¿Tenía un buen tono de voz? No, porque tenía autoridad. ¿Qué necesitas tú? Autoridad. Y sobre todo los varones, hermanos. Los varones que viven matriarcados. Los varones que en casa, si eres honesto, dices, no, pues finalmente lo que diga ella. Pero es porque nosotros muchas veces tenemos la culpa. Porque muchas veces las mujeres voltean a nosotros y nos dicen, ¿tú qué piensas? ¿O qué vamos a decidir? Lo que tú digas. Y empezamos a ceder y a ceder y a ceder. Entonces el control lo termina la mujer. Y tiene el peso de la economía y tiene el peso de la crianza de los hijos porque nosotros lo cedimos. Necesitamos autoridad, hermanos. No autoritarismo, autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual se nota. Cuando estás conectado a Dios, se nota. Cuando estás desconectado, se nota más. Mucho más. Entonces nuestra autoridad espiritual debe tener un origen. ¿En qué? En la sujeción a nuestro Padre Celestial, como Jesús. Jesús tenía autoridad espiritual sobre los demonios, sobre el perdón. Él dice, les voy a mostrar que sí tengo potestad de perdonar pecados. Y perdonaba pecados. ¿Por qué? Bueno, porque su Padre le dio esa autoridad, su conexión con Él, su continua y inquebrantable conexión con su Padre le daba esa autoridad. ¿Por qué tú no tienes autoridad? ¿O por qué yo no tengo autoridad? Por nuestra falta de conexión. Porque no estamos sometidos al Padre. No nos sometemos a Él. Amén, iglesia. ¿Lo estamos comprendiendo o no? Vamos al último texto. Hechos 19, 14 al 16. Vamos a observar lo peligroso que es transitar esta vida sin autoridad. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Los hijos de un tal Ezeba, ¿a qué se dedicaban? Bueno, según la narrativa completa de Hechos 19, eran exorcistas ambulantes. Buscaban liberar a gente endemoniada. ¿Eso era malo, iglesia? ¿Querer libertar a gente? No, para nada. Para nada, pero a eso se dedicaban los hijos de un tal Ezeba, según la narrativa. No estaban haciendo nada malo, el problema es que lo estaban haciendo sin autoridad. Y un día, un demonio o varios saltaron sobre estos 7 hijos y les dijeron, conocemos a Jesucristo y conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No tenían autoridad. Lo que nos dice, qué peligroso es hacer algo sin la autoridad de Dios. ¿Cómo terminaron estos hombres, iglesia? Dice, dominados, desnudos y heridos. Vamos a repetirlo para que se nos quede. Dominados, desnudos y heridos. Ese es el fin del que hace algo sin autoridad. Termina avergonzado, termina herido. Porque sin autoridad, iglesia, sin autoridad espiritual, no avanzamos. Fíjate qué interesante. Escucha esto, no te duermas. Escucha esto. ¿Qué es lo primero que le dio Dios a Adán y Eva después de haberlos creado? Autoridad sobre los animales. ¿Por qué no les dio otra cosa? Porque sabía que lo que necesitaban para esta tierra era autoridad. Les dio autoridad sobre y la ejercieron. Nosotros también necesitamos autoridad. Para criar hijos necesitamos autoridad. Para criar, para ser buenos esposos, autoridad. Mujeres, ustedes necesitan autoridad. Si tú no tienes autoridad, mujer, estás desprotegida. Ustedes fueron creadas para ser protegidas, no para proteger. Escuchen esto, mujeres, por favor, escuchen. ¿Por qué creen que Dios los sacó de la costilla? La costilla es muy delicada. Mi esposa ayer me lo platicó. Las costillas, si alguien te da un golpe en una costilla, te puede perforar un pulmón. Entonces, fíjate nada más, las mujeres son delicadas y necesitan protección. Necesitan tener una autoridad sobre sus vidas. Cuando no tienen autoridad, iglesia, y ellas toman la autoridad, ustedes no fueron creadas para asumir la autoridad. No por minimizarlas. Hoy este mundo, ¿qué les dice? Las empodera.
No, ustedes pueden. No, no es cierto. El modelo de la Biblia y de Dios dice que ustedes fueron creadas para tener una autoridad, para someterse. Y entendemos mal someternos, porque Cristo se sometió al Padre y no era menos. ¿O es menos Jesús por someterse al Padre? No, para nada. ¿Tú por someterte a tu esposo eres menos? No, que el mundo te dice que sí. Vive sometida. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Ahora, entendemos que hay gente que se somete a hombres desconectados, violentos, perdidos. Pero si tu esposo se conecta a Dios, sométete. Sométete. ¿Cuál es la orden de Pablo a las mujeres? Sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Esa es la realidad, es la verdad. Dios no se equivoca, hermanos, y da instrucciones perfectas. Solo necesitamos alinearnos a ellas. Amén. ¿Lo entendemos juntos así? Bueno, al rato no se me levanten un grupo de feministas aquí. Bien, hermanos. Y me rayen la iglesia, ¿no? Nos están matando a todas. Bueno, ya. Nos está sometiendo a todas. Bien. Último punto, hermanos, ahí en los versículos 40 y 51. Releyéndolo, dice: viva Jehová y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea Dios, el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. La última porción de nuestro texto de estudio es una exaltación del corazón de David. No es la conclusión de todo lo que acabamos de escuchar en el capítulo 22, pero es una parte en la que David exalta a Dios y explota en adoración. ¿Por qué? Bueno, toda la serie pasada, todas las porciones pasadas de nuestro estudio, 7 partes para ser más preciso, hablan de cómo David conocía a Dios. Y hemos estudiado atributos, persona, carácter de Dios. Y David, en base a ese conocimiento, exalta a Dios, porque finalmente, iglesia, y este es nuestro tercer y último punto, la alabanza es producto del conocimiento de Dios. Tú no lo alabas porque no lo conoces. Tú no lo exaltas porque no lo conoces. Pero cuando lo conoces, no hay otra cosa que salga de tu boca y de tu corazón que adoración. Ese es el producto natural de alguien que conoce a Dios, exaltarlo. Y te podría hablar de N cantidad de escenarios donde Jesús se reveló a las personas y terminaron exaltándolo. Como Pedro, ¿te acuerdas? Pedro lo veía y le escuchaba, le prestó la barca y todo. Pero fue hasta que hizo la pesca milagrosa que Pedro se quitó la ropa, se inclinó y dijo: no soy digno de ti, y lo exaltó. Cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, él también exaltó al Señor. Hermanos, la adoración es una expresión de gratitud al Señor y es algo que vamos a hacer toda la eternidad. Y nosotros hemos hecho mucho énfasis en los tiempos de adoración, hermanos. Si tu adoración es fría, si tu adoración es mecánica, ritualista, ¿cómo crees que será en el cielo? ¿Tú crees que va a cambiar? ¿Tú crees que vas a decir en el cielo: vale de veras, Dios, aquí sí te voy a adorar con todo? No lo hiciste en la tierra, hermano. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Y Dios te da toda la semana testimonio de sobra para decirte: estoy, existo y he obrado a tu favor. Y muchas veces los domingos, iglesia, tienes que ser motivado a adorar. ¿Cómo? Pues con el verbo que te echan los de alabanza. Que alábalo, que cántale, que levanta las manos, como los de, ¿has visto a estos, ¿cómo se llaman? Maestros ¿cómo se llaman? Los de Zumba. ¿Va? Te van diciendo qué hacer y levanta la mano, baja el pie, A veces nos sentimos así, porque hay que decirte qué hacer.
Pero la alabanza no tiene que ser motivada por el predicador o por el director de alabanza. La alabanza debe ser motivada por Dios, personal, voluntaria, espontánea. Amén, iglesia. Espontánea. Así que, amada iglesia, creo que tenemos que modelar nuestra adoración. Escucha esto que viene de Dios. Tienes que cambiar tu adoración. Hermano, por favor, en nombre de Jesús, cambia tu manera de adorar. La adoración nunca debe de ser lo que te gusta a ti. Pip tiene esta placa de Pip Pachuca, Primera Iglesia Bautista. Y al ser Primera Iglesia Bautista, pues todos piensan, pues que si es una Pip, seguramente también es himnos y todo esto. Entonces muchas veces llegan de PIB Monterrey o PIB Guadalajara o PIB de alguna parte de la República y llegan aquí pensando que va a ser el mismo modelo y se topan, ¿no? Y sí me han dicho muchas veces, hermano, pues llevo aquí años. Oiga, pastor, una vez me dijo un hermano, oiga, pastor, ¿aquí es una iglesia pentecostal disfrazada de bautista o una iglesia bautista disfrazada de pentecostal? Es una iglesia, hermano. Es una iglesia. Es una iglesia. ¿Por qué tiene que ser lo que tú quieras? ¿Quién creó la personalidad de la iglesia? Yo no. No fui el Martín Lutero de la PIB. Yo para cuando llegué ya estaba así. Pues, ya cuando yo llegué ya había batería. Cuando yo llegué, el grupo de alabanza tocaba este tipo de alabanza. Entonces, gracias a Dios no puedo decir, yo llegué a renovarla. No. Dios le creó una personalidad. Y si nos hemos de ondear la bandera bautista, que sea porque amamos la Biblia y solo se predica Biblia aquí, hermano. El estilo musical es otra cosa. Esa es otra cosa, es un gusto musical. Si tú eliges iglesia por el gusto musical, muy tú. Si tú dijiste, aquí hay alimento y aquí hay Biblia, qué bueno. Si el estilo musical no te va, hermano, la adoración no tiene estilos musicales. Imagínate allá arriba, hermano, tú te vas a sorprender lo que se va a tocar allá arriba. Te vas a sorprender de verdad. Necesitamos cambiar nuestra manera de adorar. Necesitamos, en lugar de hacer como la mujer, esta mujer samaritana, ¿dónde se debe de adorar? Acá o allá, no importa dónde, importa cómo. No importa qué estilo musical, importa cómo. ¿Qué le dijo a la mujer? En espíritu y en verdad. Puede ser en espíritu y en verdad y es merengue. Sí, hay culturas que no conocen otro ritmo musical y que están mal. No, si lo están haciendo en espíritu y en verdad. Hay personas que lloran, se contristan, se entregan en la adoración con un himno. Y hay personas que nada les mueve. Entonces, hermano, cambia tu manera de adorar. Debes de ser muy intencional con tu manera de adorar. De llegar aquí y decir, voy a adorar a mi Señor. Con la que sea. ¿Tú crees que allá en el cielo van a tocar las que tú crees? No, hermano. Ay, es que, imagínate que te acerques al ángel, ¿no? Director de la alabanza. Ay, le pido que toque la de, aunque mis ojos. Ay, es que me llena. Te van a mandar lejos, hermano. No puedes hacer peticiones musicales. Igual y ni tocan ahí esa. Porque ¿cómo van a cantar aunque mis ojos no puedan ver si está la gloria de Dios? Visible allá, ¿no? No se puede. Entonces, hermano, no seas adorador de la adoración. ¿Qué es ser adorador de la adoración? Es que te enamoras de un estilo y adoras. Conviértete en un adorador en espíritu y en verdad. Eso va a cambiar 100% tu adoración. Y vas a sentirte bendecido. Por una adoración. Amén. Amén. Estamos terminando, hermanos. Así que yo quiero animarte a ponerte de pie. Vamos a orar. Sí.
Sí, ok. Ahora, ese Gerardo me la va a pagar, ¿eh? Bien, hermanos, pues vamos a orar. Amado Salvador, bendito Dios, queremos agradecerte que durante toda esta serie, Señor, has mostrado mucho de ti, mucho de ti. Muchos atributos, mucha personalidad, mucho de tu carácter y mucho de tu naturaleza. Padre, no solo queremos estudiar quién eres, queremos llegar a la misma conclusión de David. No solo se trata de sabernos qué es la omnisciencia y omnipotencia, es conocerla, experimentarla, a través de todos estos escenarios que nos permites vivir, Señor. Amado Dios, queremos agradecerte porque tú siempre nos has advertido que este mundo traerá solo aflicciones a nuestra vida. Tu palabra dice, en este mundo hay mucha aflicción. Señor Dios, por eso nos pides que no nos amoldemos a este mundo, sino que conquistemos, Señor, que venzamos, que triunfemos, porque fuimos creados para la victoria. Y fuimos creados para la autoridad espiritual, para ser cabeza y no cola. Y fuimos creados para adoración. Fuimos creados, Señor Dios, para vencer, para adorar y para la autoridad. Para eso fuimos creados. Los ángeles no tienen autoridad y nosotros sí. A los ángeles no les diste autoridad sobre el enemigo, a nosotros sí. Señor, qué bendición y qué privilegio. A los ángeles nunca les has dado la tarea de sojuzgar, a nosotros sí. Y cuando vengas en tu reino, sojuzgaremos las naciones contigo, Señor. No los ángeles, nosotros. Así que si aprendemos a ejercer autoridad espiritual aquí en la tierra, sabremos ejercer espiritualidad en el cielo. Ayúdanos, Señor Dios, porque si no somos adoradores en la tierra, si no somos adoradores de la adoración, no sabremos qué hacer en el cielo. Porque los verdaderos adoradores son los que tú buscas, los que en espíritu y en verdad te cantan, no los que buscan cierto estilo para que se conecten. El adorador donde quiera es adorador. La mujer samaritana quería preguntarte dónde se debe adorar, quería buscar las formas correctas para adorarte, pero no existen. Tú no dejaste un formato. Muchos dicen, es que dice que cantemos con himnos y con salmos, pero también dice esa misma Biblia con cántico nuevo. Así que creemos tu palabra y no solo tomamos una parte, toda. Te suplicamos, Señor Dios, que nos formes como vencedores, hombres y mujeres de autoridad, creados para la adoración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta tarde y gracias, Señor Dios, por la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.